De adoración, de alabanza. Gracias por la iglesia que estamos aquí reunidos, Señor. Aún por los hermanos que no pueden estar en esta noche, Señor, los bendecimos en tu nombre. Damos gracias, Señor, por los pastores Nereo y Blanca, Señor, fundadores de esta casa. Los bendecimos en tu nombre, Señor. Gracias por los pastores Pedro, Amalia, Señor, que tanto tú los estás usando en este tiempo, Señor. Gracias por sus vidas. Honramos, Señor, y bendecimos y te damos gracias por Trenque y por Gaby, que están haciendo un trabajo, una labor fuerte ahí en Sal Si Puede. Señor, bendícelos, ayúdalos, a su familia, a sus hijos, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por Max y Dayana, que están acá entre nosotros sirviendo en esta casa. Los bendecimos en tu nombre, Señor. Honramos a cada servidor que trabaja en este lugar, Señor, a los músicos, a los que están en el servicio de ordenar la iglesia, de limpiar la iglesia, Señor. Cada reunión que venimos nos encontramos con este lugar limpio. Pero hay gente que ha trabajado antes, que se ha esforzado, que te ha dado una ofrenda, Señor, antes de la reunión, antes de los tiempos de adoración y de estar aquí en este lugar, Señor. Y son ofrendas que tú las ves, Señor. Y yo te doy gracias porque todo esto hace iglesia, Señor, y bendigo cada casa de bendición, el trabajo con los niños, el comedor, la escuela bíblica, Señor. Honramos y bendecimos tu santo nombre. Llévanos a más, Señor, y expande y multiplica el trabajo de la fundación, Señor, y todo lo que estamos haciendo para gloria de tu nombre y para bendición de la gente, Señor. En el nombre de Jesús, esta iglesia Restauración y Vida es una casa tuya, Señor. Es un lugar donde queremos honrar tu nombre y queremos hacerlo de la mejor manera, Señor. En el nombre de Jesús, en esta noche, ahora queremos honrarte con nuestra atención, con nuestro oído, Señor, porque sé que tú nos quieres hablar hoy. En el nombre de Jesús, te damos toda la gloria y todo el honor a ti, Señor. Amén, amén, amén. Gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. Muy bien, hermanos. Miren, hermanos, el título del mensaje de hoy es ¿cómo controlar las emociones o nuestras emociones? ¿Cómo controlar nuestras emociones? ¿Puede decirlo conmigo? ¿Cómo controlar nuestras emociones? ¿Qué son las emociones, hermanos? Miren, esto es lo que dice el diccionario y bueno, esto está sacado también de estudios psicológicos. Básicamente, nuestras emociones tienen que ver con una alteración del ánimo intensa. Me gusta eso, intensa, porque ahí va, hay alteraciones del ánimo que no son tan fuertes o que no producen tanto, no se notan tanto en nuestras actitudes o nuestras acciones, pero sí hay alteraciones que son así, muy intensas. Parte también de la definición de emociones es que son alteraciones del ánimo intensas pero pasajeras. O sea, por eso que siempre que hablamos de emociones, hablamos de como de un sub y baja, ¿no? En nuestras actitudes o nuestras sensaciones en un momento determinado, porque es pasajera. A veces las emociones pueden ser agradables o pueden ser penosas para nosotros, que nos gusten o que nos desagraden. Y siempre la emoción va acompañada de una conmoción somática, o sea, de algo que nosotros hacemos o expresamos con nuestro cuerpo. Se nota en nuestros gestos, se nota corporalmente, lo damos a conocer, aunque no querramos. Y en ocasiones con nuestras actitudes, cosas que hacemos, movimientos que hacemos o en muchas ocasiones palabras que decimos o acciones que cometemos cuando, por ejemplo, las emociones son ira, enojo o van por este lado de la furia.
Amén, hermanos. Así que diga conmigo, alteraciones del ánimo. ¿Cuántos saben de lo que estoy hablando? ¿Cuántos han sufrido? ¿Cuántos han sufrido hoy? ¿No? O esta semana. Alteraciones del ánimo. Esa montaña rusa que es nuestra, a veces en la que entra nuestra alma por circunstancias que vivimos en la vida, por situaciones a veces que en ocasiones son buenas, son lindas, entonces estamos con el ánimo ahí arriba, estamos pum para arriba, como decimos, estamos a tope, estamos a full, pero otras veces hay reveses que vienen en la vida, hay dificultades que nos pasan o cosas inesperadas y nuestro ánimo desciende, ¿no? Y baja como en la montaña rusa. Esa primera bajada, ¿no? La primera bajada siempre es la más fuerte porque ahí el carrito toma envión y es bien empinada, ¿no? Y vamos para abajo. Así que yo quiero hablar un poquito de esto a la luz de la Biblia y también por un episodio que me llamó mucho la atención. Seguro que ustedes todo el mundo lo ha visto, lo ha escuchado y ha visto en las noticias también. Y la verdad que a mí me sorprendió en el momento, pero recién hoy es cuando me he puesto a meditar en esta situación, y es lo que pasó con el actor Will Smith. ¿Saben lo que pasó con él ya? ¿Sí? La famosa cachetada o el famoso, ahí está, bofetada a Chris Rock, este humorista que estaba llevando la conducción, digamos, de la gala, de la entrega de los premios Oscar, uno de los premios más importantes, el más importante, creo yo, de la academia, en lo que tiene que ver con cine y con televisión. Y bueno, todos conocemos a Will Smith, personalmente un actor que a mí me agrada, me gustan su carrera, pero totalmente sorprendido, ¿no? Por la actitud de este hombre. No sé, para los que no conocen la historia, están en una burbuja y no han visto nada, les resumo un poquito. El que está conduciendo, Chris Rock, que está recibiendo ahí la bofetada, es humorista, así que estaba bromeando y en un momento bromeó con el cabello de la esposa de Will Smith. Claro, resulta que la esposa sufre de una enfermedad, alopecia, y bueno, por eso se ha rapado y tiene el pelo bien cortito. El caso es que ella lo hizo público hace unas semanas por las redes de su enfermedad, su alopecia y cómo se le había caído el cabello. Entonces decidió raparse y se cree, no se sabe porque no se ha pronunciado, pero se cree que el humorista, que Chris Rock, no sabía de esa enfermedad. Y pensó que era un corte de pelo, pensó que ella se había cortado el pelo, es lo que dicen, no se sabe bien. Pensó que ella se había cortado el pelo así. Entonces hizo alusión a una película ¿cómo se llama la actriz? La otra, de la que hizo Ghost, la película Ghost hace 1000 años atrás, ¿no? De alusión a Demi Moore, que hizo una película, yo no la he visto, no sé, pero en la que tiene el pelo bien cortito. Entonces él hizo esa alusión, ¿no? Como que ahora venía esa película, la número 2, la versión número 2, y que la iba a hacer la esposa de Will Smith por el tema del corte de pelo. El caso es que parece que esto ofendió mucho a la pareja, y entonces el actor Will Smith se sube al escenario en medio de la transmisión, en vivo y en directo para todo el mundo, hermanos, y le pega ese bofetón y esa cachetada. Ahora, lo más curioso de todo, hermanos, es que era una noche de gloria para Will Smith, para este actor. Porque por primera vez en su carrera, este hombre que lleva una trayectoria impresionante desde su adolescencia, actuando y con grandes éxitos, él nunca había podido ganar el Oscar al mejor actor, que es, digamos, el premio supremo para un actor. Ganar, a veces él participó en películas que sí ganaron el Oscar a la mejor película, pero él personalmente nunca había ganado el Oscar al mejor actor. Y esa noche lo iban a condecorar con ese premio. Y resulta, hermanos, que casi nadie se ha dado cuenta, y la noticia de que él ganó al final esa noche el premio al mejor actor por una película
que no recuerdo el nombre, pero él hace el papel del padre de las dos tenistas estas tan famosas, que son dos hermanas, Serena y Williams, ¿no? Y la hermana, que no recuerdo. Bueno, la película, él hace del papá de estas y gana el Oscar al mejor actor. Pero nadie habla de ese triunfo. Todo el mundo está hablando de esto. Toda la semana hablando acerca y pronunciándose unos, otros, actores, políticos, etc. De hecho, se arma un revuelo en Estados Unidos y dicen que la carrera de Will Smith, de hecho, están ahora mismo debatiendo si quitarle ese Oscar, ese premio al mejor actor o no quitárselo. Está el debate y muchos dicen que ha caído en picada, ¿no? La reputación de este hombre que por más, hermanos, de 30 años, una carrera intachable, de repente por un momento de furia, por un momento de no saber controlar sus emociones, se ve desmoronada su carrera, su imagen, y más en este ambiente donde tanto se cuida la imagen, ¿no? Así que contratos que se le han cancelado, etcétera, etcétera, ¿no? Una vorágine de situaciones difíciles para él. Está bien, quizás uno puede decir él por defender a su esposa, y yo creo que en cierto punto evidentemente no fue porque sí, sino que algo le dolió, algo le ofendió, y quizás vio a su esposa y ellos mismos están viviendo la situación en la casa. Pero, hermanos queridos, la mayoría de las veces, y aplicándolo a nuestras vidas, las reacciones que nosotros tenemos, en muchos casos son injustificadas o son porque sí, pero en muchas ocasiones son por cuestiones que sí que nos duelen y que a veces tenemos nuestras razones para reaccionar así. Pero la Biblia nos enseña que aunque nosotros tengamos nuestras razones y aunque a veces suframos injusticias o situaciones como la que vivió este hombre, o burla, o desprecio, o provocaciones en muchos casos, lo importante para Dios no es lo que nos está pasando o lo que nos viene, sino lo que sale de nosotros. Amén. Amén, hermanos. Y ahí es donde nosotros tenemos que saber controlarnos. Ahí es donde nosotros tenemos que tener sabiduría, la sabiduría del Espíritu Santo. Quiero que leamos en segunda de Timoteo, vamos ahí a la palabra y leamos acá. Antes de leer la palabra, mira lo que decía una de las noticias que leía hoy. Dice así: Smith debería estar en lo más alto después de su victoria como mejor actor en la película King Richard. Pero eso se ha visto ensombrecido por sus acciones contra Rock. O sea, debería estar en lo más alto, pero su actitud o su reacción, diga conmigo, reacción, que ahí es donde Dios nos quiere hablar en esta noche. Su reacción ensombreció, o sea, opacó todo lo bueno, todo el trabajo, todo el esfuerzo, seguramente de haber, para llegar, hermanos, a ser nominado y ganar el Oscar al mejor actor del mundo en este año. Y de repente todo eso se ve opacado por una mala actitud, por una reacción descontrolada. Ahora, dice así la palabra, segunda de Timoteo 1:7. Segunda de Timoteo capítulo 1, versículo 7. Aquí el apóstol Pablo le habla a Timoteo en la segunda carta al pastor Timoteo. Aquí Timoteo ya era pastor. Estoy contando toda la historia de Timoteo mientras ponemos el versículo, ¿no? No, Timoteo fue pastor en Éfeso. Lo leo de acá, lo busco acá. Se nos queda pillado ahí. No son las chicas, es la computadora. Segunda de Timoteo 1:7. Dice así: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor, ¿y qué más?
y de dominio propio. Porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Aquí quiero resaltar esta, como lo denomina aquí este versículo, este espíritu que Dios nos ha dado y que es un fruto del Espíritu de Dios que mora en nosotros y que acá lo denomina la palabra como dominio propio. Diga conmigo, dominio propio. Algunos no tienen dominio propio, tienen demonio propio, pero no estamos hablando de demonio propio, no. Es dominio propio, diga conmigo, dominio propio. Y esto es, el dominio propio tiene que ver con eso, con el control, con la sujeción de nuestras emociones o de nuestras reacciones ante circunstancias determinadas, difíciles, como en este caso. Dominio propio. Y quiero que veamos algunos ejemplos en la palabra. Y quiero que tengas claro, primero, que Dios, cuando nos dio el Espíritu Santo, que mora en nosotros, que habita en nosotros, Él nos ha dado y nosotros tenemos, todos nosotros, diga conmigo, todos nosotros. Toca al que tenés al lado y decir, vos también. Todos nosotros tenemos ese Espíritu dentro de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Esto lo digo porque hay algunos que dicen, no, pastor, usted no sabe lo que yo soy, el carácter que yo tengo. Usted no, sí sé, hermano. Usted cree que no lo sabemos, pero sí lo sabemos. Y usted no sabe, yo no me puedo controlar, no hay manera, no hay forma. Estallo, exploto, o me vengo abajo, ¿no? Porque depende de la circunstancia. Y usted no sabe, no puedo controlar. Yo te digo ahora que Dios, y te lo digo por la palabra y por el poder de la palabra, Dios no te ha dado un espíritu de cobardía para dejar que las emociones controlen tu vida. No, Dios nos ha dado un espíritu de poder, o sea, las emociones se pueden sujetar, se pueden controlar. Dios nos ha dado poder, amor, ¿y qué más? Y dominio propio. Amén. Ahora miremos, hermanos, por ejemplo, el primer ejemplo de la Biblia es el de el hermano Caín, que con hermanos así no hacen falta enemigos. ¿Hay algún Caín acá o alguna Caína? Espero que no, espero que no. Pero Caín es el primer ejemplo que tenemos en la Biblia de una persona que no pudo sujetar o no pudo controlar su ira. Algunas de las emociones. A ver, hermanos, había una fotito ahí de algunas de las emociones, vamos a verlas. Según la psicología, básicamente son 6. Se pueden desprender de ahí muchas más. Veamos primero la foto y después volvemos al versículo. Las 6 emociones universales, ¿cuáles son? Asco, miedo, alegría, tristeza, sorpresa, ira. ¿Ah? Fíjate, asco, miedo, tristeza, sorpresa, ira y alegría. Parece que fuesen más las negativas que las positivas, ¿no? En la vida. Quizás porque siempre está en nuestra naturaleza esa tendencia, ¿no?, a reaccionar mal o entristecernos en demasía, o tener temor, miedo que nos paraliza, o la ira que nos hace cometer locuras, como vamos a leer en este caso, el asco, y después, bueno, la alegría. Gracias a Dios, ¿no?, que tenemos una emoción ahí que es completamente positiva. Ahora, vamos aquí a la palabra, hermanos, y veamos en este caso lo que pasó con Caín y Abel. Dice así, vamos a leer desde el versículo 1 en adelante. Génesis capítulo 4, versículo 1, y leemos hasta el versículo 7. Dice, conoció a Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, o sea, era el mayor Caín. Y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, el menor, y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció que andando el tiempo, o sea, cuando crecieron los muchachos, cuando fueron grandes,
que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Verso 4. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas y de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y entonces, ¿qué pasó? Se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. O sea, se entristeció. ¿Te das cuenta? Primera emoción. Dice, se ensañó. La palabra acá, ensañar, se irritó. Se enfureció también. O sea, se ensañó. Se dejó. Esta situación lo irritó, lo enojó. Y por eso cambió su rostro, cambió su semblante. El verso 6 dice, entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado? O sea, ¿por qué te has enfurecido? ¿Por qué te has irritado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Quiero, a ver, no sé si lo tenemos. No lo tenemos. En la versión de la Nueva Traducción Viviente, este último versículo, Dios le dice, el pecado está a la puerta. O sea, podés darle rienda suelta a tus emociones, a tu desánimo, a tu enojo y pecar, porque el pecado está a la puerta. Diga conmigo, el pecado está a la puerta. Siempre, hermanos, el enemigo buscando tentarnos y que nosotros cedamos y reaccionemos de mala manera para pecar contra el Señor. La culpa acá, hermanos, no es de Dios, no es del Señor. Algunos dicen, bueno, pero Dios no quiso la ofrenda de uno y sí la del otro, entonces la culpa es de Dios. No. Acá el punto es el corazón, y Dios había visto el corazón. Siempre en las ofrendas, hermanos, no es tan importante la ofrenda que traemos, sino el corazón con el que traemos la ofrenda. Amén. Aunque también el corazón con el que traemos la ofrenda habla de la ofrenda que traemos. O la ofrenda que traemos también habla del corazón. Si uno ama a Dios con todo el corazón y quiere darle lo mejor, la ofrenda va a ser lo mejor, ¿sí o no? Aunque en número sea menos, no importa el número para Dios, sino que sea lo mejor de nuestras vidas para nosotros. Y parece que Dios, mirando el corazón de Caín, vio que no era lo mejor. Entonces Dios no estaba viendo en sí la ofrenda, sino el corazón. Y después nos damos cuenta porque había en él ira, había en él enojo. Y se desata en esta situación. Caín era un hombre que no controlaba sus emociones. Amén, hermanos. Y entonces Dios va ahí, a ese punto. Siempre el Señor va a tratar con el punto específico en nuestras vidas, donde es nuestra debilidad, donde nosotros siempre cedemos, siempre caemos. Por eso incluso el Señor va a permitir que se repitan situaciones hasta que nosotros nos demos cuenta y podamos superar esa situación. Amén, hermanos. Y que el Espíritu Santo pueda controlar nuestra alma, nuestra vida, nuestras emociones completamente. Entonces nuestras reacciones serán distintas y no pecaremos, sino que agradaremos al Señor, porque el Espíritu de Dios nos guía a toda verdad y siempre nos lleva a agradar y a exaltar al Señor con nuestras actitudes, con nuestras acciones. ¿Cuántos dicen amén a esto? Entonces, hermanos, el pecado está a la puerta y Dios le dice acá, miren, a ver si lo tenemos ahí en la Nueva Traducción Viviente, miremos cómo lo dice. En la NTV, versión NTV, que es la versión más actual, dice, serás aceptado si haces lo correcto, pero si te niegas a hacer lo correcto, entonces ten cuidado. El pecado está a la puerta, al acecho y ansioso por controlarte. O sea, el pecado está ansioso por controlarnos. Pero tú debes dominarlo y ser su amo. Nosotros podemos ser los que dominamos. Amén, hermanos. Ahora, si nosotros seguimos
en esa misma línea, le damos rienda suelta a nuestras emociones, el pecado termina controlándonos a nosotros. Y ya no somos nosotros los amos, sino que somos los siervos. Entonces no hay control. Siempre estamos sucumbiendo ante la ira, ante el enojo, ante la depresión, ante la amargura. ¿Sí o no, hermanos? Pase lo que pase, entonces yo me caigo, ya entro y la tristeza se apodera de mi vida. El enojo y con todas las consecuencias que esto trae, palabras malas que hieren a los demás, porque cuando uno está enojado, hermano, no salen palabras bonitas de nuestra boca, ¿sí o no? Lo que sale son palabras hirientes y en ocasiones insultos, malas palabras. Entonces, al final, el pecado se termina enseñoreando de nosotros. Amén. Ni hablar de los que tiran la toalla. Vos venís siendo fiel a Dios y viviendo en santidad y de repente por una situación que te pasa, te desanimás y tirás la toalla y el pecado está a la puerta. Amén. Buscando enseñorearse. Entonces hay cuánta gente hay que vuelve a los vicios, vuelve al vicio, a lo mejor 2 años que ha dejado un vicio, pero por una circunstancia y se desanimó y vuelve otra vez al tabaco, al alcohol, etcétera, lo que sea, o a la vieja manera de vivir. Amén, hermanos. Y otra vez el pecado se vuelve a enseñorear. Por eso es tan importante el dominio propio. Diga conmigo, dominio propio. Y de eso estamos hablando en esta noche. ¿Qué pasó con Caín? No hizo caso a la palabra de Dios. No hizo caso a lo que Dios le hablaba. Hermano, Dios se le presentó, Dios le habló. Dios lo exhortó. Caín, hay algo que no está bien en vos. El pecado se quiere enseñorear de tu vida. Tenés que solucionar ese conflicto en tu interior. El punto no es tu hermano. El punto no son las circunstancias externas. El punto está en nuestro interior, hermanos queridos. ¿Cuántos dicen amén? Porque siempre vamos a tener conflictos. Diga conmigo, siempre habrá conflictos. Siempre habrá gente que te provoque. Siempre habrán situaciones injustas. Siempre. Ahora Dios nos habla a nosotros, a cada uno de nosotros. Y el Señor nos habla de que por el Espíritu nosotros podemos enseñorearnos del pecado. Ya no ser esclavos del pecado, sino estar encima de él. Y que no domine nuestras vidas. Amén, hermanos. Libres. Esa libertad de la que la palabra nos habla constantemente. En el caso de Caín, él sucumbió. La ira lo dominó. El enojo, la envidia contra su hermano se desató ahí, se desencadenó una serie de emociones incontrolables en él. Tales así, hermanos, que un día fueron al campo y vio a su hermano con tanto odio que agarró una piedra y se la tiró por la cabeza y lo mató. Pecado, diga conmigo, pecado. Se transformó en el primer asesino de la Biblia. Amén. Derramó la sangre de su propio hermano en un momento de ira, en un momento de descontrol de las emociones. ¿Cuántas veces nosotros, hermanos, hacemos daño y matamos cosas en nuestras vidas así por un momento de descontrol y soltamos palabras, salen palabras de nuestra boca que nunca pensamos que iban a salir y herimos a otros? O hacemos cosas o acciones que cometemos así de forma descontrolada. En el nombre de Jesús, que el Espíritu Santo hoy haga florecer, haga subir en nosotros y crecer el dominio propio, que es un fruto del Espíritu. ¿Cuántos dicen amén? Miren, cada acción que se comete en la vida deja huellas en las demás personas, sean buenas o malas. Cada acción que nosotros hacemos o cometemos deja una huella, puede ser muy buena o puede ser muy mala, así que tenemos que tener mucho cuidado. Por eso es que el Señor nos ha dado este poder, este amor, este espíritu de dominio propio para no dañar a los demás. Amén. A veces la gente que más dañamos son los que más cerca tenemos. A veces son nuestros hijos, a veces nuestro esposo, nuestra esposa, los hermanos de la iglesia, compañeros de trabajo, familiares, vecinos. Casi siempre son los más cercanos, porque son los que están ahí. Y a veces quizás
por los que más nos sentimos irritados, por la convivencia, por, no sé, diferentes situaciones que uno vive. Eso tenemos que aprender a controlarlo por el poder del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Ya no somos salvajes. Mirá el que tenía al lado y decirle, ya no sos salvaje. Ya no estás en el mundo, ya no estás en la vieja vida. Hemos venido a Cristo y el Señor nos está domesticando. ¿Qué le parece, hermano? Nos está domesticando, el Señor nos está amansando. Porque Dios tiene un propósito con nuestras vidas. Amén. Y el propósito de Dios es que nosotros seamos de bendición. Aún, hermano, aún hasta nuestros enemigos tienen que ser bendecidos por nuestra vida, por nuestras actitudes, por nuestras palabras. Amén. Aún nuestros enemigos, aún el vecino ese que te pone la música a todo lo que da, ¿no? Todo el fin de semana. Aún ese, el Señor te ha puesto ahí al lado de ese para que vos lo bendigas. Amén. ¿Qué le parece? Y no que salgas como un tío mío una vez, ¿no? Que así le fue, después se tuvo que ir del barrio. Pero claro, tenía uno que le ponía ahí el equipo de música, así parecía que se lo ponía en la ventana de él. Claro, lo aguantó un tiempo, pero al cabo de un tiempo agarró, le gustaba cazar a este hombre y tenía una escopeta ahí. Y un día se le agarró la locura, salió con la escopeta, se metió a la casa, pensó que iba a matar a alguien, ¿no? Y agarró al equipo de música. ¡Bum! Pegó un escopetazo. Lo denunciaron, por supuesto, ¿no? Lo llevaron preso. Y después se tuvo que ir del barrio. Porque en la casa donde se metió no eran nenes de pecho allí. Así que un tema, una reacción de un momento, trajo toda una complicación para la familia. Claro, era una situación injusta. Y yo entiendo, hermano, eso. Y a veces uno dice, oh, te tenés que morder la lengua, ¿no? Tiene que venir esa fuerza para nosotros. Pero lo que pasa, hermanos, es que a veces, aunque la situación es difícil, si nosotros reaccionamos mal, se va a volver más complicado todavía. Amén. Y eso es lo que el enemigo quiere. Eso es lo que Satanás, el diablo, quiere. Amén. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que no vamos a hacer nada, que tenemos que dejarnos que nos pisoteen. No. No tiene que ver con eso. La mansedumbre, el dominio propio tiene que ver con realizar acciones, por supuesto, si hay algo injusto, pero no una reacción descontrolada. Porque ahí es donde metemos la pata. Ahí es donde arruinamos todo. Sino hacer lo que tenemos que hacer. Si hay que denunciar, se denuncia. Si hay que ir una vez a hablar bien, 2 veces a hablar bien, 3 veces, 4. A veces la perseverancia y la constancia. Amén, hermanos. A veces buscar de alguna manera solucionar el conflicto sin tener que llegar a consecuencias de estas, que son nefastas y que al final terminan arruinando mucho más nuestra vida, incluso afectando a la familia. Amén. Miren, yo anotaba acá, no dominar las emociones nos puede llevar a cometer errores que luego son irreparables. En algunos casos son irreparables. Palabras que decimos, que soltamos y que hacen pomada a la otra persona, ¿no? Te hacen un daño tremendo y ya las soltaste. Y después, por más que pidas perdón o que quieras arreglar o solucionar, ya lo soltaste y es muy difícil. ¿Sí o no, hermanos? Ahí es donde tenemos que aprender a controlarnos por el Espíritu de Dios. Amén, hermanos. ¿Cuántos dicen amén a esto? Miren, les voy a contar una intimidad. Espero que mi esposa no se enoje. Bueno, no está acá. Pero la primer pelea, esto lo he contado en algunos encuentros de matrimonio, sí lo hemos contado, pero la primer pelea que tuvimos con Noelia nosotros, el primer año de casado fue bien fuerte, hermano. Y fue al poco tiempo de estar casados, no me acuerdo exactamente, pero fueron como 2 meses por ahí de estar casados y un día nos agarró ahí medio cruzados a los dos. Y ya les he contado varias veces que cuando nosotros nos casamos eso fue un choque de culturas, ¿no? De dos mundos que tenían que vivir en una misma casa. Así que el primer año nos fue difícil, nos fue complicado adaptarnos el uno al otro. Pero tuvimos varias discusiones, pero nunca llegaron a tanto como ese día. Y el caso es que algunos me están mirando como diciendo, ¿usted se pelea, pastor, con su esposa? Sí, nos peleamos. Y todavía, hermano, todavía. Algunas veces, así como la ve usted a la pastora Noelia,
Algunas veces, no, y a mí también. Algunas veces nos cruzan los cables ahí en la casa, saltan chispas, pero creo que hemos aprendido a no llegar hasta este límite. Amén. Y el caso es que, bueno, tuvimos un conflicto ahí por un trabajo que teníamos y yo le había dicho que lo iba a hacer. Teníamos en esa época varios trabajos, yo por mi cuenta, ella por su cuenta, y a la vez teníamos otro trabajo que lo hacíamos entre los dos y lo hacíamos los días sábados. Entonces esto era unas cuestiones de telefonía que llevábamos y había que teléfonos públicos. ¿Se acuerdan de los teléfonos públicos? Allá en un tiempo lejano había en los bares y llevábamos la concesión de algunos teléfonos públicos. Entonces había uno de los bares que nos llamaba toda la semana para que vayamos a arreglar el teléfono. Entonces yo tenía que ir ahí. Y yo le había dicho a mi esposa que iba a ir yo ahí el sábado, o no me acuerdo qué día era. Y el caso es que, claro, a ella lo llamaba el del bar todos los días, diciéndole, vengan al teléfono, vengan a ver el teléfono, vengan a ver. Y ella me decía, Marco, hay que ir a ver ese teléfono. Y yo estaba en otro trabajo también, estábamos una semana completamente liada y le digo, ya voy a ir, este día voy a ir. Bueno, un día llego yo a casa, no sé si fue el jueves o viernes, llego y me dice Noelia, Marco, no hace falta que vaya ahí, ya le dije a mi papá que fuera. Y fue. Ay, hermano, eso fue para mí. Y digo, pero si te dije que iba a ir yo. Y no sé por qué, miren la tontería, ¿no? Pero a mí yo dije, te dije que iba a ir yo, ¿por qué le tuviste que llamar a tu papá? Si lo tenemos que arreglar nosotros a esto. Y yo, con esa idea, empezamos a discutir. Y el caso es que empezó a subir la temperatura. Una tontería, hermano, pero empezó a subir la temperatura. Y ahí en medio de la discusión, en un momento le digo yo a Noelia, ¿por qué no te vas a vivir con tu papá? Ya que se armó ahí la hecatombe, ¿no? Eso fue después de un rato, ¿no? Eso le estoy resumiendo, ¿no? La discusión. Pero yo como diciéndole, ahora estamos nosotros, ya no va a estar tu papá para todas las cosas, pero ella también me estaba diciendo a mí, o sea, yo necesito las cosas más rápido, y bueno, estábamos en esa lucha. Y yo le suelto esa bomba en el momento, sin pensarlo, hermano, así, ¡blah! Y estalló. Sale corriendo, ¿no? Y le ¡blah! Siento la puerta, ¿no? Del departamento. Como por 4 horas no supe nada de mi esposa. Y digo yo, hasta aquí llegamos. Hasta acá llegó el matrimonio. Tanto lío para la fiesta, la boda, todo. Y en 2 meses la hemos liquidado con una frase. Y yo empecé a llorar. Ya estábamos nosotros en la iglesia, éramos creyentes. Y fue doloroso. Y yo la llamaba por teléfono, no me atendía. Pues por supuesto no me atendía el teléfono. Nada, no sabía dónde estaba. No se había ido en el auto, no sabía dónde estaba. Así que una preocupación. En caso como a las 4 horas por ahí volvió. Y hablamos ahí, por supuesto, solucionamos la situación. Pero eso nos quedó ahí, tuvimos un tiempito ahí un poco distanciados por esa situación. Y nos enseñó, y después pudimos hablar, y hablamos. Yo le dije a ella, nunca te vayas de la casa. Yo me puse mal, pensé que le había pasado algo, salió muy desesperada a la calle. Digo, le puede pisar un auto, que eso iba ciega, ¿no? Yo también estaba ciego. Pero el caso es que me preocupé, digo, no te vayas así, nunca más te vayas de la casa así. Y ya pusimos ese límite, ¿no? Si discutimos, estamos en la bolsa, discutamos, pero dentro de la bolsa, ¿no? Que no se vaya nadie. Y hemos puesto ese límite, por lo menos, ¿no? En otras ocasiones. Pero ese momento a mí me enseñó a refrenar mi lengua y a no soltar cosas que pueden hacer daño, ¿no? En un momento de tensión, a veces uno busca esa frase la que vaya a hacer más daño, ¿no es cierto? Porque es lo que está ahí. Y ese es el pecado que está a la puerta, que está ahí esperando que le abramos un poquito la puerta para meterse y hacer desastre en nuestras vidas. Amén, hermanos. Diga conmigo, dominio propio. Gracias a Dios con mi esposa hemos aprendido a base también de algunos golpes, pero hemos aprendido en ese cuidado. Ahora, tengámoslo en cuenta, hermanos, con compañeros de trabajo, con vecinos, con hermanos de la iglesia. Nuestras reacciones a veces pueden marcar nuestra vida y la vida de los demás. ¿Cuántos dicen amén? Miren, otro de los casos bíblicos fuertes, hay un montón de ejemplos bíblicos. Es más, la mayoría de los hombres de Dios que pecaron fueron por dar rienda suelta a sus emociones. Pero
Por ejemplo, el caso de Moisés es muy curioso porque también él, por hacer un bien, según él, tomar justicia por su mano, se metió en un lío tremendo. Dice así la palabra, Éxodo capítulo 2. Muchos años después, cuando ya era adulto, Moisés salió a visitar a los de su propio pueblo, a los hebreos. Estaban en Egipto, recuerdan, esclavos. Y Moisés, como un príncipe de Egipto, pero que ya se había enterado él que era hebreo, dice, y vio cuánta dureza, con cuánta dureza los obligaban a trabajar a sus hermanos, a los hebreos, durante su visita. Vio que un egipcio golpeaba a uno de sus compatriotas hebreos. Verso 12. Entonces Moisés miró a todos lados para asegurarse de que nadie lo observaba y mató al egipcio. Fíjate, en un ataque de ira, de furia, queriendo poner ahí justicia por su propia fuerza, ve a un egipcio que estaba maltratando a uno de sus hermanos hebreos y él se echa encima y termina matándolo. Y no solamente lo mató, sino que después que se dio cuenta de la locura que había cometido, lo escondió en la arena, tapó el cuerpo, tapó el muerto, nunca mejor dicho, ¿no? Tapó el muerto con la arena. Ira, diga conmigo, ira, enojo, nos puede llevar a cometer, aunque a veces sean por casos justos, situaciones que vos digas, no, pero es injusto lo que me están haciendo, algo tengo que hacer. Nunca actúes con las emociones así sueltas, descontroladas, porque te vas a meter en un lío peor. ¿Cuántos dicen amén? Dominio propio es el secreto para la victoria en nuestras vidas. Amén. Miren lo que pasó acá, versículo 13. Al día siguiente, cuando Moisés salió de nuevo a visitar a los de su pueblo, vio a 2 hebreos peleando. Ahora ya no era un egipcio y un hebreo, sino que 2 de su mismo pueblo que estaban peleando. Y Moisés le dice, ¿por qué le pegas a tu amigo? Le preguntó Moisés al que había empezado la pelea. Y el hombre le contestó, ¿quién te nombró para ser nuestro príncipe y juez? ¿Vas a matarme como mataste ayer al egipcio? Fíjate, el muerto se había descubierto, ¿no? El pecado se había descubierto, todo lo oculto sale a la luz. Amén. Y el hebreo le dice, ¿me vas a matar como hiciste ayer con el egipcio? Entonces Moisés se asustó y pensó, todos saben lo que hice. Verso 15. Efectivamente, el faraón se enteró de lo que había ocurrido y trató de matar a Moisés. ¿Te das cuenta? La violencia atrae más violencia. Una reacción descontrolada va a traer el mal sobre nuestras vidas. Amén, amados. Entonces faraón lo quería matar, pero él huyó del faraón y se fue a vivir a la tierra de Madián. Cuando Moisés llegó a Madián, se sentó junto a un pozo. Tuvo que huir del país, tuvo que desaparecer del país. Y esa huida, hermano, le costó 40 años en el desierto a Moisés, por una reacción descontrolada. Yo no sé cómo hubiese sido si Moisés no hubiese, cómo hubiese sido la historia. Ahora nosotros conocemos la historia así. Fue lo que pasó. Y después Dios ahí en la tierra de Madián lo llamó otra vez, pero tuvo que tratar con él 40 años. ¿Qué fue lo que trató con Moisés? El dominio propio, diga conmigo, dominio propio. ¿Qué fue lo que trató con Moisés? La mansedumbre. Más adelante la palabra, cuando pasan los años y cuando ya Moisés liberó al pueblo de Israel y cuando ya están en el desierto, con él siendo el líder que fue, el hombre de Dios que fue, la palabra nos dice que fue el hombre más manso de la tierra. Este que fue un asesino, que no supo controlar su fuerza, llegó a ser el hombre más manso, o sea, con más dominio propio de toda la tierra. Amén. Si Dios lo hizo con Moisés, lo puede hacer con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? ¿Lo puede hacer con vos? Claro que sí. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesucristo. Ahora, miren, quiero que volvamos ahí a Timoteo, porque el Señor le habla a este varón, Timoteo,
en 2 de Timoteo 1:7, ese es el versículo base, y el Señor le habla porque te he mostrado dos casos de ira, ¿no? De enojo. Te he mostrado dos casos donde hay alguien que se arroja o se descontrola y se suelta por la ira, por el enojo, por la irritación. Yo no sé si hay alguno acá que sufre o que se da cuenta que, o te identificas con esta palabra y te das cuenta que el Señor tiene que controlar, o que el Espíritu Santo tiene que tomar las riendas de tu vida para que no metas la pata cada 2 por 3, dándole rienda suelta a tus emociones. Si hay alguien así en este lugar, queremos orar en el día de hoy para que el Señor tome control de nuestras vidas y que el Espíritu Santo sea el que nos guíe, nos dirige y tenga la rienda de nuestra vida. Amén, hermanos. ¿Cuántos dicen amén a esto? Ahora, hemos visto que las emociones no tienen que ver solamente con la ira, con el enojo, sino que también a veces la tristeza, a veces el asco, que no te guste, que nada te guste, que llegue un momento en tu vida donde nada te gusta, nada te satisface, nada te cae bien, nada te sienta bien. Esa es una emoción también descontrolada, porque no puede ser que nada te siente bien, que nada te agrade, ¿no? Y hay gente que entra en ese negativismo y parece que todo te da asco, parece que todo está mal, todo está negro, todo está oscuro. En el nombre de Jesús, eso tiene que ser controlado también en nosotros. Amén. En el caso de Timoteo, hermanos, ¿por qué Pablo le habla de esta manera a Timoteo y le exhorta? Porque Timoteo era un hombre tímido. Timoteo fue un varón de Dios y, hermanos, fue un santo de Dios. De hecho, fue un mártir y fue uno de los pastores más importantes de la primera iglesia, discípulo del apóstol Pablo. Pero después de que fallecieron todos los discípulos e incluso el apóstol Pablo, quedó esta segunda camada de discípulos, de siervos de Dios, y el que estaba a la cabeza de todos estos era Timoteo. Ahí estaban Tito, Filemón, todos estos hombres que nos cuenta la palabra, y las cartas de Pablo nos hablan de estos obreros. Epafras, creo que es otro de ellos. Bueno, varios de los que nos nombran ahí las cartas de Pablo. Pero Timoteo es uno de los más importantes, pastor de la iglesia en Éfeso, un discípulo. Pero su temperamento, hermanos, era así, era tímido. Por eso Pablo siempre lo tiene que estar animando, y a veces Pablo le decía que nadie tenga en poco tu juventud. De hecho, él fue ungido y fue pastor muy jovencito. Entonces a veces era menospreciado por los mayores, parece que lo trataban de Timoteito, ¿no? No era Timoteo, era Timo, ¿no? No sé cómo le dirían, pero siempre tenía esa lucha, y parece que se desanimaba el hombre en esos momentos y le agarraba la tristeza. A veces, fijémonos que el apóstol Pablo incluso le aconseja cómo debía comer, porque parece que tenía algunos problemas. Claro, las emociones, cuando son descontroladas, afectan nuestro cuerpo. ¿Sabían eso? Afectan nuestro cuerpo, y a veces dolores de cabeza, a veces dolores de estómago, a veces por un lado, por otro, erupciones en la piel, y tienen que ver con nuestras emociones. Nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo están totalmente conectados, hermanos. Por eso el dominio propio también traerá salud a nuestros cuerpos. Amén, hermanos. Y Timoteo era tímido, luchaba con la tristeza, luchaba con el desánimo. Por eso Pablo le tiene que hablar de esta manera. Nadie tenga en poco tu juventud. Hay un don que Dios ha puesto en vos. Aviva el fuego del don que el Señor ha puesto en ti. Y le dice, Dios no te ha dado un espíritu de cobardía, sino, como hemos leído, de amor, de poder y de dominio propio. Amén, hermanos. Así que aún en los casos donde las emociones no son hacia afuera, no son para explotar o para romper todo, sino cuando tragamos y se va quedando eso adentro, y vienen los desánimos fuertes o la depresión, la tristeza fuerte, ahí también eso tiene que ser controlado por el Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén?
y no importa en qué lado vos te sentís identificado, Dios puede traer equilibrio a nuestras vidas. Amén, amados. Creo que el Señor nos quiere hacer brotar en nosotros este fruto del Espíritu. Por eso lo sentí muy fuerte en el día de hoy a hablar acerca de esto, porque Dios tiene grandes cosas con nosotros. Toca al hermano que tenés al lado y decirle: Dios tiene grandes cosas con tu vida. Ahora hay algo muy importante y es la templanza. Es como la Biblia también denomina a este fruto, al dominio propio, también lo llama así, templanza. Y tiene que ver con un hierro templado o un metal templado. Es un metal que ha sido trabajado, que ha sido metido en el fuego, después en agua, fuego, aceite, ha sido metido en un proceso de esa templanza para que no se quiebre el hierro, para que no se rompa, sino para que perdure. Las espadas, hermanos, en la antigüedad, las hachas tenían que ser de hierro templado porque eran sometidas a grandes golpes, y entonces una espada que había sido bien templada podía durar muchísimos años. Lo que hace el templado en un hierro, en un metal, es no darle demasiada rigidez para que no se quiebre, y tampoco queda demasiado blando para que no se doble. Entonces hay un equilibrio ahí. La templanza te da ese equilibrio, ni muy rígido ni muy como dije, ni muy débil para doblarse. Entonces hay momentos donde ese tipo de hierros templados, o las espadas o las hachas como armas, tenían esta capacidad. Entonces no se quebraban, pero tampoco se doblaban, y les da ese equilibrio. Creo que es el equilibrio que tiene que haber en nuestras vidas, en situaciones así, incluso situaciones que son injustas para nosotros, problemas en los que vivimos. A veces tenemos que mantenernos firmes y en ocasiones sí defender lo que es nuestro, pero sin descontrolarnos, para que no se quiebre y no se rompa la situación. Amén, hermanos. Amén. Miren, quiero leerles lo que el Señor dijo en cuanto a nuestras reacciones, y estos son versículos que los estudiamos en la escuela bíblica, pero quiero que leamos en Mateo capítulo 6, Mateo capítulo 6, versículo 38. Para los que ya están en el segundo nivel de la escuela, estos versículos los vimos el año pasado. Para los que están en el primer nivel, los vamos a ver ahora en las próximas semanas, cómo el Señor Jesús enseñó acerca del trato hacia nuestros enemigos. El trato hacia gente que nos provoca a nosotros. Dice así la palabra, versículo 38, si están conmigo allí, Mateo capítulo 5, ahí vamos a leer, Mateo capítulo 5, versículo 38. Dice así: oíste, 5:38, ahí, oíste que fue dicho a los antiguos, ojo por ojo y diente por diente. Este era el dicho, esto era la ley, hermano. Este no es un dicho popular, esto es la ley de los judíos en el antiguo pacto. Ojo por ojo, diente por diente. Me hiciste un mal, hay que devolver con el mismo mal, la misma piedra, o pagar con la misma moneda. Ahora, verso 39. Mas yo os digo, no resistáis al mal, antes a cualquiera que te hiere en tu mejilla derecha, vuélvele también la otra. Amén. Y ese es el Espíritu de Cristo. Esa es la obra que el Espíritu Santo hace en nosotros. Si alguien en la antigüedad era ojo por ojo, diente por diente, ¿verdad? Si te pegan en una mejilla, devolverle el cachetazo. Y nunca mejor ubicado este texto en el contexto que estamos hablando de la noticia de Will Smith y la bofetada, ¿no? Pegó en la mejilla. Ahora,
Jesús nos dice, yo os digo, no devuelvan el cachetazo, no devuelvan el golpe, sino que pongan la otra mejilla. Eso es mansedumbre. Amén, hermanos. Eso, diga conmigo, eso es mansedumbre. Y no es ser tonto, no se trata de no reaccionar, sino que se trata de accionar en amor, incluso hacia los que nos quieren hacer daño. Amén. Miren, hermanos, yo aprendí una cosa acá en este texto. A mí este texto me era bastante controversial, porque la verdad es que he sido un hombre que ha reaccionado ante situaciones y me costaba, digo, Señor, si están haciendo un mal o si a alguien que yo amo le están haciendo un mal, ¿cómo voy a poner la otra mejilla? Hay situaciones y situaciones, ¿no? Pero leyendo estos textos, el Señor me habló y entendí acá la situación. Pegar un cachetazo o golpear en la mejilla, aquí no está hablando de un golpe para hacer daño. Si alguien te quiere hacer daño, no te va a ir a pegar una cachetada o a tocar la cara con la mano. Directamente te va a ir a pegar un puñetazo. Si alguien quiere hacerte daño verdaderamente, va a ir a golpearte con toda su fuerza. La cachetada de Will Smith no fue una cachetadita solamente, fue con toda su fuerza, quiso hacer daño ahí. Pero hermanos, cuando la Biblia habla acá de bofetada, o si alguien te dice, cualquiera que te hiera o te toque, te golpee en la mejilla derecha, no está hablando aquí de un golpe fuerte. De lo que está hablando aquí la palabra y el sentido de este texto es cuando alguien nos provoca. Diga conmigo, provocación. Y eso es lo que busca el enemigo, siempre provocarnos para que nosotros reaccionemos mal. Y el verdadero daño que nosotros sufrimos es cuando reaccionamos mal. Es como una trampa que el enemigo nos pone para que nosotros pisemos el palito. Y viene alguien y te toca en la mejilla o te pega una cachetadita. Y la reacción a veces después produce que sí se pueda armar una pelea o un conflicto mayor. Por eso el Señor dice, si alguien te quiere provocar, si alguien busca la provocación, no entres en la provocación, no entres en la discordia, no entres en la pelea directamente. Eso es lo que está diciendo. Poner la otra mejilla es a lo mejor callarte y no entrar en ese asunto. Amén, amados. ¿Qué les parece? En estos días, ahí mi esposa está de testigo, nosotros hemos tenido una semana muy agitada, hermanos. Hemos tenido una semana con muchas situaciones difíciles y por eso el Señor me hablaba muy fuerte. Y hemos estado mucho tiempo en la calle. Ya saben ustedes que tuvimos un accidente. Yo tuve un accidente en el auto, me chocaron el auto, así que estamos sin auto y hemos andado con auto prestado y llevando a los chicos. Justo los chicos empezaron las clases del colegio y también las clases de música que están dando, así que andábamos como locos. Ha sido una semana de locos y de seguro y también viendo vehículos y bueno, yendo y viniendo. Mucho tiempo en la calle. Y yo me he sentido así, alterado en momentos. Y los otros días uno me pasó en la calle, yo he sido muy de reaccionar en la calle, también manejando, conduciendo. Y los otros días me pasó antes de ayer fue con un hombre que me estacionó atrás. Yo tenía, no sé cómo fue, en una esquina fue rápido, pero en una esquina yo paré, venía otro auto fuerte de acá, así que me frené y el de atrás me frenó hacia 1 milímetro. Lo veía por el espejo y casi que le veía la cara acá y no me dejaba moverme. Y el otro de acá quería pasar y el de atrás no me dejaba moverme. Así que yo le hacía seña que me deje hacer un poquito para atrás, por lo menos, para que pasara el otro. Y este de atrás me empezó a tocar bocina. Y, ay, hermano, me empieza a subir la mostaza, ¿no? A uno. Y mi esposa estaba ahí al lado, ¿no? Para mi esposa, yo tengo al Espíritu Santo y a mi esposa, ¿no? Menos mal. Y mi esposa estaba ahí, cállate, cállate. Y yo ya bajé la ventanilla, ¿no? Y al de atrás haciéndole seña que me deje moverme. Y el hombre a los gritos de allá atrás. El caso es que salimos, pasamos. Y fue un momento así de calentura, fue un momento, unos segundos. Gracias a Dios el otro no se bajó, yo tampoco, no llegamos a ese punto, pero sí fue un momento ahí tenso. Y después, hoy, mientras meditaba en esta palabra, oraba y digo, Señor,
cómo son a veces situaciones tan pequeñitas, cuestiones así, provocaciones en un momento que te pueden hacer pecar, te pueden hacer caer, te pueden hacer que tires por la borda toda una semana en la que el Señor te ha querido bendecir o el Señor ha querido hacer algo bonito en tu vida. Y tenemos que tener ese cuidado. Amén, amados. ¿Cuántos dicen amén? La otra mejilla significa esto, no entrar en las provocaciones. Decirle que tenés al lado, no entres en provocación. Con tu esposa, con tu esposo, ay, con tu compañero de trabajo, con quien sea, con los hermanos de la iglesia incluso. No entremos en provocación. Si hay a un hermano que no te saluda, vos saludalo y hacelo amablemente y con gozo, con alegría. No importa, a lo mejor tuvo un mal día. Amén. Pero saludalo, no entres en la provocación de decir, si no me saluda, yo tampoco lo saludo más. Porque ahí es donde el enemigo se sale con la suya. Amén. Al que no te saluda, salúdalo mejor todavía. ¿Qué te parece? Eso es poner la otra mejilla. ¿Sí o no? Eso es dominio propio. No voy a reaccionar, no le voy a pagar con la misma moneda, no voy a soltar la bofetada yo también. Me llama mucho la atención en este caso del que les hablo, que Chris Rock, el humorista, no ha reaccionado hasta ahora, no, por lo menos hasta el día de hoy. No ha dicho nada. Muchos lo han provocado y hay muchos que han dicho que lo hubiesen demandado. Claro, Will Smith es millonario y hay muchos que dicen lo hubiese demandado por millones y millones de dólares, etcétera, etcétera. Pero este hombre no ha reaccionado. Ni siquiera ha hablado, no ha tuiteado, no ha puesto nada en las redes. Se ha quedado en el molde, como decimos nosotros. Yo no sé si será que no va a hacer nada o está esperando un tiempito, pero hasta ahora no ha reaccionado. Y yo digo, hermanos, quizás nosotros tenemos que aprender a no caer en las provocaciones y en esas reacciones que permiten que abramos la puerta para que el pecado entre en nuestras vidas y se enseñoree de nosotros. Nos metemos en líos tremendos. Abandonamos a Dios, dejamos que la ira, el desánimo, etcétera, etcétera, se apoderen de nuestras vidas. Y no es lo que Dios quiere para nosotros. Amén, hermanos. ¿Cuántos dicen amén? Dice el proverbio que más valiente es el hombre que sujeta su temperamento que el que conquista una ciudad. Más valiente, más poderoso es el hombre que se sujeta a sí mismo que el que conquista una ciudad. Porque es más difícil sujetarnos a nosotros mismos que a veces hacer grandes hazañas hacia afuera. Ahí está el secreto para que la bendición de Dios venga sobre nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? En la mansedumbre, en la templanza, en el dominio propio para cada uno de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Miren, quiero terminar leyendo en Gálatas, porque ahí es donde figura este fruto. Gálatas capítulo 5, versículo 22. Y quiero que lo leamos de la Biblia de las Américas. Ahí es donde figura así. Ahí está dando el listado de los frutos del Espíritu. Dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad. Y el 23 termina, mansedumbre, dominio propio. En otras versiones, en la Reina Valera que tenés, quizás algunos dice templanza, ¿no? En vez de dominio propio, templanza es lo mismo, es el mismo sentido. Es control de las emociones. Ahora, ¿de quién es el fruto, hermanos? Si volvemos para atrás, verso 22. ¿De quién es el fruto? ¿De Marcos Quevedo? No. De Marcos Quevedo nunca va a salir amor, gozo, paz, paciencia, mucho menos. Y todo lo demás. Pero del Espíritu que mora o que habita en Marcos Quevedo, del Espíritu que habita, que tiene el control de la vida de Mauro o de cada uno de nosotros, de quien sea, de Mari, de nosotros, de Rodrigo, del Espíritu que brota en nosotros, de Brenda, de Nelly, de ahí sale los frutos del mismo Espíritu Santo.
y nosotros reaccionamos de esa manera. Esos son los frutos, lo que se ve, lo que se nota. Por los frutos los conoceréis, por los frutos se conoce el árbol. Amén, hermanos. Y de nosotros puede salir, diga conmigo, puede salir todo esto de mí. Aunque nosotros no lo creamos, si dejamos que el Espíritu de Dios gobierne nuestras vidas, entonces lo que se verá en nosotros es esto, amor. Aunque lo que recibamos del otro lado es odio, de nosotros saldrá amor. ¿Cuántos dicen amén? Amén, hermanos. Miren, hoy escuchaba un testimonio esta mañana de un muchacho que fue apresado por las FARC en Colombia. Y él era cristiano y lo llevaron al monte, a él y a varios. Y fue tremendo porque realizaron ahí una matanza, la guerrilla en Colombia. Y cuando los arrodillaron ahí, los iban a matar a todos porque los tenían como gente rebelde y en contra de ellos. Y este muchacho era cristiano e iba en ese autobús, en ese colectivo. Los arrodillaron, los ataron y los acribillaron. Pero antes de matarlo, este muchacho empezó a cantar. Y hoy yo vi el testimonio, lo vi en video y la verdad que lloré, me emocioné porque él empezó a cantar esta canción que dice: tu fidelidad es grande. Mientras estaba arrodillado ahí, empezó a cantarle a Dios. Y saben que el que iba a matarlos estaba tan violento y tan descontrolado en su ira que le pegó un culatazo a este muchacho mientras cantaba. Ahora, ese culatazo que le pegó hizo que este muchacho se cayera y se desmayara, y después acribillaron a todos los demás y él no murió porque había quedado desmayado ahí. Después él se despierta y se encuentra con toda la matanza y con todos los muertos ahí. Él estaba herido porque una de las balas le había rozado, pero no había muerto. Dios le libró la vida. Amén, hermanos. Verdaderamente su fidelidad es grande, ¿sí o no? Este muchacho que se salva de esa matanza, este es un caso verídico, hermano. Este muchacho que se salva de esta matanza, él tiene un ministerio hoy en día que ministra en las cárceles. Y él resulta que después de unos años, él encuentra en la cárcel a este coronel de la guerrilla que fue el que los acribilló. Un amigo de él que estaba en ese grupo falleció. Y él termina en la cárcel encontrándose con este hombre, le predica y este hombre, este coronel, resumiendo la historia, recibe a Cristo. Y hoy en día, hermanos, este muchacho que Dios le salvó la vida milagrosamente es el maestro del coronel que quiso matarlo, que asesinó a tantas personas. Amén. Es la fidelidad de Dios, es la fidelidad del Señor. Es una persona, hermanos, que siguió siendo fiel a Dios y no se soltó de la mano del Señor. Amén. No se soltó. Me impactaba mucho este testimonio. Ahora, hermanos, Dios quiere obrar en nosotros. Grandes obras Dios quiere hacer en nosotros. Y los frutos del Espíritu, como ese amor en ese momento, ese gozo en ese momento de semejante injusticia, iban a ser acribillados ahí, pero brota de este muchacho amor, gozo, alabanza para Dios. Amén. Frutos del Espíritu Santo, la bondad, la fidelidad, etc. Pero vamos al 23. Termina diciendo, hablando del dominio propio, dice que contra tales cosas, dominio propio, contra tales cosas no hay ley. O sea, no necesitamos la ley. Si hay frutos del Espíritu en nosotros, no necesitamos la ley porque la vamos a cumplir. Sin que nadie nos obligue, la vamos a cumplir. Amén, hermanos. Ese es el poder del Espíritu Santo dentro de nosotros. Y por eso el verso 24, el apóstol Pablo termina acá diciendo: pues los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Verso 25. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Amén. Andemos por el Espíritu. Dejemos que el Espíritu Santo sea el que tenga las riendas de nuestras vidas. Y todos estos frutos van a brotar de nosotros, el dominio propio también. Amén, hermanos.
nuestras emociones sujetas, controladas, canalizadas por el Espíritu Santo. Eso nos va a llevar, hermanos, a una vida de victoria. ¿Cuántos dicen amén? No te estoy diciendo con esto que no tengas emociones, que sea un desalmado. No, las emociones son de Dios. El Señor nos creó así. ¿Cuántos dicen amén? Dios te creó con el temperamento que te creó y con las emociones, claro, y son necesarias en nuestra vida. Tenemos que alegrarnos, a veces entristecernos, por supuesto. Sentimos lo que nos pasa. El problema es cuando son descontroladas, cuando no hay control, cuando son ellas las que controlan nuestra vida, nos llevan a pecar. Amén. Ponete de pie en el nombre de Jesús. ¿Y qué te parece si hoy dejamos que el Espíritu Santo tome dominio y tome control de nuestras almas? Ustedes ya saben que es en el área de nuestra alma donde están las emociones. Y nuestra alma está en el medio, entre el espíritu y el cuerpo. El cuerpo se relaciona con lo externo, el espíritu se relaciona con el cielo. Tiene que ver con lo espiritual, con lo eterno. En el espíritu nos relacionamos con Dios. Ahí está la comunión con el Señor. Ahí está la intimidad con Dios. Adoramos en espíritu y en verdad. Por eso nuestra alma a veces está ahí en el medio. Y a veces reacciona a las situaciones externas que entran a nosotros a través del cuerpo. Lo que oímos, lo que vemos, lo que estamos viviendo en el momento lo percibimos por nuestro cuerpo y afecta a nuestra alma. Y a veces nos podemos dejar llevar por las situaciones externas. Lo que yo te estoy hablando y te estoy predicando es que nuestra alma sea guiada por el Espíritu que está en lo profundo de nuestro ser y es lo que se conecta con el cielo para que nosotros podamos ser gente que andemos en el Espíritu y que nuestras acciones hacia afuera sean espirituales. Amén. Es el Espíritu de Dios el que te llevará a no reaccionar y a saber poner la otra mejilla en el momento oportuno. Amén, hermanos. Cuando en otro tiempo hubieses pegado 4 gritos, o te hubieses agarrado a puñetazo, o le hubieses tirado un plato por la cabeza al esposo, ahora no. Se sujeta esa emoción. Amén. Por lo tanto ya no hay una reacción de esa. Y te lleva a orar, y te lleva a bendecir, y te lleva a apaciguar la situación. Amén. Y que no vaya peor, que no sea un conflicto peor. Quizás en la familia o en el entorno donde vos trabajás o en la misma iglesia a veces tenemos dificultades con las reacciones de unos y otros. En el nombre de Jesús tenemos que ser sanados de todo esto. ¿Cuántos dicen amén? Que el Espíritu de Dios tome control de nuestras vidas. Oramos juntos. Señor, ahí donde estás, cerrá tus ojos y poder levantar tus manos al cielo.